buenas noches. El costo de la vida, servicios públicos, demandas laborales, reformas legislativas, medio ambiente y minería son las causas por las cuales la sociedad en este momento está protestando y está en las calles. Bienvenidos a su programa Movimiento 360, la verdad desde todos los ángulos. Un servidor, César Ruiz, conjuntamente con Jorge del Valle y Melissa Gilbert, lo estaremos por espacio de una hora acompañándolos a los fines de darle las mejores de las informaciones que están en la actualidad. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Melissa. Buenas noches. Todo muy bien. Viendo que estamos en un momento sumamente convulso en la República Dominicana, toda vez de que figuras, más bien artísticas, han decidido llamar a protestas por las razones que mencioné anteriormente. Eh, de hecho, teníamos un invitado sumamente especial para el día de hoy y obviamente por consenso de los tres lo suspendimos para poner a la sociedad, tanto a la diáspora como a la ciudadanía, en contexto de las cosas que nosotros creemos están sucediendo y por qué están sucediendo. En lo personal, el costo de la vida, discutíamos Melissa y yo hace un rato, es uno de los puntos más fuertes que está atravesando en la República Dominicana. Y creo que es un tema que varios economistas han tocado aquí en el país. Sin embargo, hay otros temas como el tema de medio ambiente, el tema de la reforma legislativa, no solamente el tema de la reforma laboral, que al parecer se cayó, que también lo tocamos en días atrás, sino también en que parte de comunicadores han alzado su voz a los fines de que el Código Penal, o básicamente los artículos del 208 al 212 del Código Penal, no entren en vigencia porque lo llaman una ley mordaza. Jorge, tú en tu calidad de abogado, no de economista empírico, ¿verdad? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué te parece lo que está sucediendo actualmente en el país? Peligroso. Buenas noches, ¿eh? Peligroso porque el gobierno ha perdido rápidamente su capital político. Nosotros empezamos este programa en enero, ¿verdad? Así es. En enero. Veníamos estableciendo de manera constante situaciones que se iban marcando en el ámbito político y económico dominicano. Lo que nunca pensábamos, ninguno de los tres, es que para el mes de julio de este año, el capital político del gobierno luciera totalmente desgastado. Los escándalos de corrupción que vienen arrastrándose desde el año pasado, al que el gobierno no tuvo una respuesta contundente, el mal manejo de la economía, el mal manejo de las piezas legislativas, como tú dijiste, reforma laboral, reforma al Código Penal, o más bien, ya el Código Penal, porque está aprobado, ¿verdad? No está en vigencia, pero está aprobado. Está aprobado. Sin que hubiera un consenso total con todo el mundo, con todos los sectores, eso ha ido deteriorando rápidamente la imagen del gobierno. Cierto lo que tú decías fuera de cámara, Melissa, de que no es un tema solamente comunicacional, es un tema también de resultados. Yo no lo discuto eso. Ahora, el gobierno debe tener un equipo de comunicación. pero eso es lo que digo. Es que eso es lo que digo. A mí me parece increíble que el señor Caminero, el actual jefe el vocero del gobierno, el jefe de comunicaciones del gobierno, no haya podido prever, ni manejar, ni atajar ninguno de estos temas. El gobierno tiene ahora cacerolazos, protestas por todos los ámbitos. En estos días hubo una protesta, o se convocó una protesta a la Plaza de la Bandera. Sí. Un lugar icónico en República Dominicana porque fue lo que le llevó al poder al mismo PRM. Y no han logrado, bajo ningún concepto, no han logrado zafarse del tufo de la ineficacia, de los temas de corrupción y del tema del altísimo costo de la vida. Entonces, no sé, de verdad. Sí, sin embargo, pienso yo que el presidente estará en contexto de todo lo que está sucediendo. Por supuesto. Claro. A mí no me queda claro. Sí. Eso es peor, César. No, exactamente. Eso es peor, César. Mucho. Sí, pero no necesariamente peor. Lo que pasa es que el presidente, hoy, días atrás, leí el periódico y dicen que el presidente ha salido del escenario
no sé si lo vieron en Sí, sí, periódico sí. días atrás, salió del escenario. Que ha mermado Ha mermado su exposición. Así es, discúlpenme. Sí. Y eso llama mucho la atención. Entonces, por eso que yo digo que a lo mejor el presidente no sabe realmente cuál es la situación actual de lo que está sucediendo en la República Dominicana. Pero una cosa es mermar su exposición pública y otra es que me digan, él no se está enterando completamente de lo que está pasando en un país que él debe estar liderando. Entonces, eso, como dice Jorge, es peor que él no se esté enterando de supuestamente las cosas que están sucediendo, porque vamos a suponer, la semana pasada completa se están escuchando los cacerolazos, principalmente en sectores de clase media. ¿Qué ustedes opinan de eso? Que los cacerolazos estén en el sector de clase media. Somos los más sufridos, ¿Qué yo opino de eso? sí o sí. Que se vendió mucho. Primero, antes de decirte eso, porque para mí es muy interesante, pero tú dijiste algo que yo quiero abundar un poquito. El presidente está liderando el país. Ese es el problema. No se nota que hay un líder del país. Por eso Ahí mencionó su está. ausencia. Exacto, correcto. O sea, Por eso mencionó su ese es ausencia. el problema de esa ausencia. Es que tiene que ser Es así, que deja un obligatoriamente, vacío claro. terrible. Y no hay nadie en el gobierno que tampoco esté ayudándolo a llenar ese vacío. O sea, no se nota en ningún área del gobierno una eficacia superior que amortigue el efecto. Recuerden que siempre se ha dicho que el presidente defiende su gobierno. En los 6 años que lleva de gobierno, ¿quién es el vocero del gobierno? Es el propio Su presidente. mejor vocero. Ninguno de los, Sí, de los correcto. funcionarios, ninguno de los ministros han sacado la cara por él. O sea, Sí, pero que habíamos discutido previamente, César, que justamente esa sobreexposición también lo mermó en su popularidad. Porque tanta exposición, claro, evidentemente, quien mucho habla, mucho yerra. claro. Claro. Entonces, eso le llevó a tener situaciones que le bajaron. Primero, segundo lugar, también lo estaban exponiendo a situaciones en las cuales había escándalos en el ITLA, pongamos. Y cuando el presidente hablaba, evidentemente le preguntaban sobre ese escándalo, pero es un escándalo que a él no le atañe, ahí sí te puedo decir. Puede que lo supiera luego, pero es un escándalo que a él no le necesariamente le atañía. Ujú. Pero le preguntaban a él y él tiene que enfrentarse a todos los temas sin tener todas las respuestas a esos temas. O las respuestas que le mandaban. O las respuestas que le mandaban, exactamente. Que no siempre eran las mejores, ¿eh? A eso me refiero. Correcto. Ahora, en cuanto a que la clase media esté sublevada, si se quiere, se vendió mucho la idea de que al PLD la clase media lo soltó en banda. Y es verdad, el PLD la clase media no, fue al revés. El PLD se le dio la espalda a la clase media. Los gobiernos del PLD dieron la espalda a la clase media. Este gobierno llega con ese manto religioso de que la clase media lo ayudó a subir al poder en el 2020. ¿Fue realmente así? Ustedes hagan un análisis desde el 90 para acá sobre la abstención en República Dominicana. Oscila entre 28 y 32%, normalmente. En el 20 se llevó al 45%. Y aquí, cuando trajimos al señor Michel Jacín, Sí. se mencionó que la pasada abstención fue de un 47 algo por ciento, ¿eh? Es así. La más Yo- alta. Yo creo que fue un 50 y algo, Bueno, realmente. ok, sí. bueno, igual fue altísima. Sí. Altísima. Eso quiere decir que la clase media dejó de votar. La clase media es ninguno. Puede que sea ninguno. Ninguno no sabe. Esa Ajá. franja de 23%, que sea la segunda fuerza política, según las encuestas, o no fuerza política, la segunda fuerza electoral quizás, Sí. según la última encuesta Gallup. Eso es mucho, es peligroso, ¿eh? No creo que en su mayoría o ese porcentaje lo complete solamente la clase media. Ok, puede ser, Ahí- pero lo que te digo es que de un 32% a un 47%, hay un 15% o 50%, hay un 15, 17% que está más informado que los demás y decidieron no votar. Que antes votaban y no fueron a Ujú. votar. Tú tienes Claro. razón, ¿verdad? No, ese 23% no es todo clase media, eso es correcto. Ahora, se presume que mayoría es clase media. Qué buen silencio. No, Pero dime. no. Si se presume, bueno, es válido. Ahora mismo, con relación a los cacerolazos, creo que estamos en el punto donde se le han dado esas oportunidades, por decirlo así, al gobierno a ver de qué forma la situación va a mejorar. Como decía Jorge ahorita, desde enero que venimos hablando sobre esos cambios que han sucedido, los 46 escándalos, En aquel momento. en aquel En aquel momento los momento. 46 escándalos, la reforma laboral,
el nuevo Código Penal, ahora la reforma fiscal, que se habla de procrecimiento, sin embargo, El plan anticrisis, ¿te refieres? Ujú. ajá, la reforma laboral, No, fiscal. perdón, Fiscal. la reforma fiscal, donde en principio, como se vendió esa, de que por un tiempo y la situación internacional se iba a estar no afectando a la clase media o quizás a la clase más humilde, sino los que tenían más era quienes iban a pagar más. Pero Eso fue lo que se discúlpame, vendió. claro, ¿no? Pero la clase media sigue pagando más, de más, de más. Claro, O sea, claro. no hay Sigue siendo forma. afectada, claro, por supuesto. Totalmente, sigue siendo afectada. Entonces, lo que conversábamos fuera de cámara ahorita, hablando de la canasta básica familiar, que es diferente a la canasta básica alimenticia, el quintil determinado por el Banco Central, que hablaba de la canasta básica familiar, quintil 1, era de 30,000 pesos mensuales. Eso incluye gastos de educación, medicina, comida, todo lo que se necesita para vivir. Señores, pero aquí un salario de una MIPYME o una pyme son 20,000 pesos. A eso iba. O sea, Es que en TCS casi el 90% del salario no llega a 30,000 pesos. no. No llega. Estos no van a supermercados. Bueno, pero Ellos van a colmados. ese es otro punto bueno. Entonces, Es más caro. eso Es lo más vamos a caro. seguir hablando cuando regresemos en breve. Bienvenidos nuevamente a Movimiento 360. Continuando con lo que conversábamos en el otro segmento en cuanto al costo de la canasta familiar y de la canasta alimentaria, ahí podemos ver cómo hoy, tomando en cuenta la inflación que sube ahora en mayo, creo que fue un 5.5%, que según los datos del Banco Central, ¿correcto? Ujú. Hoy la canasta básica alimentaria está para una familia de un ingreso, por ejemplo, de 30, 40, 50,000 pesos. Hay un encarecimiento de los recursos porque al aumentar los precios de los alimentos y al aumentar en realidad prácticamente todo al día de hoy, nos empobrecemos un poquito más, ¿verdad? ¿No? La inflación es el impuesto más duro para los pobres. Totalmente, y para la clase media Sí, también. pero para todo el mundo. Para los Para todo el vulnerables, para los mundo, para vulnerables. los más vulnerables. Entonces, la respuesta en general que hemos estado viendo con esa convocatoria que se hizo en la Plaza de la Bandera, con los cacerolazos, no solamente viene por la situación claro. económica del país que ya pareciera que se está escapando de las manos. Y no solamente eso de la reforma fiscal, tenemos también otras leyes que nos están imponiendo ahora unos cargos adicionales a las empresas, por ejemplo. Jorge y yo, y discúlpame Melissa, siempre hemos tenido una filosofía, es de las pocas cosas que tenemos en común, él y yo, que es que decimos que los pueblos no se organizan. A los pueblos hay que llevarlos como... A mí me encanta, yo pongo el ejemplo de la 27 de febrero, que nos ponen unos conos
para llevarnos como bueyes hacia, Claro. hacia la jaula, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera. ¿Ustedes han ponderado la idea de que estos cacerolazos, estas protestas, sean políticas, sean infundadas, sean enviadas, sean marcadas? Porque para las elecciones del 2020, un mes y medio antes de las elecciones, pasó lo mismo. Y tú y yo conversamos eso en el 2020. Esto fue guiado. En el 2020 fue guiado. Totalmente. Pero estaba en ¿Estás de campaña. acuerdo? Estaba en campaña electoral a meses de las elecciones. Este caso no es igual. Que puede tener un matiz político, no lo discuto, pero yo no ¿Lo creo. discutes o lo apruebas? O sea, no discuto que tenga un matiz político. Pudiera ser. Sí, pudiera ser. Ahora, yo no creo que tanta gente a 2 años de las elecciones se lleven de temas políticos en temas para protestar. Como dijo Melissa, es que no se ve que vaya a mejorar esto. No se ve que haya una mejoría en esto. No se ve un plan del gobierno para satisfacer las necesidades del pueblo en términos económicos, en términos laborales, en términos de seguridad, en términos de todo. No hay un plan gubernamental claro para ninguna de esas necesidades. Entonces, vuelvo con la clase media que tú has mencionado. La clase media sigue siendo extremadamente golpeada. Y vulnerable. Y lo que decíamos en el programa pasado, muy vulnerable, porque si la economía empieza a toser, y está tosiendo ya, hay una franja de clase media que es clase media baja, que es extremadamente vulnerable, que está a un paso de caer en pobreza. Ujú, Y la pobreza caer en pobreza extrema. Y eso correcto. sí es peligroso, porque Eso va en cascada. claro, porque además ese colchón que amortigua los golpes institucionales se va quitando. Y ahí entonces las protestas se desatan. Eso sí es peligroso. No luce que haya un liderazgo político que enfrente eso, gobierno y tampoco oposición, ¿eh? Pero estamos en el gobierno. Ujú. No luce un plan gubernamental para amortiguar esa situación. No luce una eficiencia, o más bien, no luce que esto vaya a revertir el camino de deterioro que se ha venido estableciendo desde enero. Y ese es un problema, un peligro enorme, constante que tiene el país a julio de este año. Pero fíjate que ha funcionado con el gobierno la presión mediática, que de una vez recogen cualquier Sí, cosa, pero eso no es positivo. O sea, para nada. que eso no es. Eso no es positivo No, para ningún obviamente no gobierno. lo es, Para no nada. lo es, estoy totalmente claro. Por eso, como decía Jorge, como no hay un plan, no hay una seguridad de lo que estamos haciendo, es lo correcto, no podemos sustentarlo o comunicarlo correctamente. Entonces empieza la gente a desesperarse, a publicar. ¿Y qué hace el gobierno? No, espérate, vamos a echarnos para atrás. Como ha pasado, ha venido pasando con textos legislativos. Bueno, no nos vayamos más lejos. ¿Qué está pasando con el Código Penal que supuestamente entra en vigencia ahora? Que debe entrar en En agosto. vigencia, Debe entrar en vigencia en independientemente. Pero ¿dónde estamos hoy? Es un En- limbo. en un limbo. Es un limbo. No es Pero un limbo con legal. vistas, No es un limbo legal, pero un limbo recibiendo. político. Es un limbo Claro. social. O un limbo social. Un limbo si quieres. social. Porque ahí es que voy. O sea, ¿quiénes son los que están llamando? ¿Quiénes son los que están llamados? O están llamando a que no se apruebe o que no entre en vigencia más bien el Código Penal. No son los juristas, no son los jueces, no es el Ministerio Público, o sea, no es el sector, son los comunicadores. Vamos a hablar claro. O sea, y vamos a incluirnos porque tenemos casi un año en el tema de la Y comunicación. aquí se discutió ese Y aquí se también. discutió ese Y tema. tuvimos a favor y en contra. Tú tienes un punto. O sea, ya se aprueba una ley. Oiga, mantenga su ley y en el camino si hay que modificarla, se modifica. Tú tienes el Congreso para eso. Claro. Claro, A eso Mantén me una estoy refiriendo. posición, algo, mantén algo. claro, Pero no mantén tenemos ni algo. reforma fiscal, no tenemos perdón, De no tenemos tigre a reforma tigre, laboral. de tigre a tigre, de tigre a tigre. De tigre a tigre. ¿Tú entiendes que unos comunicadores que vayan a faltarle respeto a la solemnidad del Congreso, no estoy hablando de los diputados ni mucho menos, a la solemnidad del Congreso, porque no hay por qué hablar así. O sea, y me disculpan, o sea, tú puedes exigir tus derechos, pero sin tener que expresarte de la manera en que esas personas se expresaron. No me estoy refiriendo a nadie en especial, ¿eh? A nadie en específico. Saludos, fulano. Saludo vamos a se me fue el hilo, pero no, bueno, continúo. Perdón. Sí. No, pero de verdad, no hay por qué No, expresarse así. no hay por qué expresarse. No Hay que por qué hacerlo. respetar el Congreso. Y Hay la que- pregunta podía hacerse de forma igual sin ese preámbulo. De forma igual Sí, sin ese preámbulo. ¿verdad que sí? A eso que yo entiendo. Ahora,
¿Tenemos solución nosotros tres o tenemos alguna idea que plantearle a la sociedad o plantearle al gobierno para que esos puntos que mencioné al inicio del programa se puedan ir resolviendo? Mira, nosotros hicimos en un programa, dijimos que, antes de Semana Santa, dijimos que íbamos a un Sí. programa que promoviera soluciones. Quizá por lo exigua de nuestras personalidades, lo que digamos aquí, el gobierno no da caso para ello. Ahora, yo le digo a ustedes lo siguiente, ¿eh? La oposición, y quiero insistir en la oposición, que nosotros le digamos algo aquí, miren, nos están escuchando, y qué bueno que nos están escuchando, Ujú. pero todavía esa fuerza de la prensa no es tan, aunque aparenta hacerlo, no lo es tal. El gobierno recula no solamente por la prensa, es que también está reculando por los cacerolazos, ¿eh? No solamente fue porque un grupo de youtubers dijeron tal o cual cosa. Bueno, pero me refería al tema de la difamación, básicamente. Ellos sí fueron por los comunicadores. El tema de los cacerolazos Lo que- puede ser pero por lo que medio pa- ambiente, Sí, por lo que pasa es alguna que otra causa. Lo que creo es lo Por siguiente. todo lo anterior. Exactamente, lo que creo Por es lo todo lo siguiente, es que anterior. si hubiera A, B, sido, C y D. si hubiera sido solamente que tuvieran el problema con el Código Penal, pues lo dejan así, porque este tema del Código Penal, nosotros lo discutimos en febrero. O sea, Sí. hubo protestas de la misma prensa en febrero Sí, sí, y sí. nadie dijo nada. Claro. El tema es que se le acumuló demasiadas cosas. Y ya Correcto. entonces, cuando alguien dice algo sobre ese tema, Se hace eco. hace eco para todo lo demás. El problema es el momento que está viviendo el gobierno, que está muy débil. Y por eso es que tiene que repensar Ahora, toda su el estrategia. gobierno, O tratar de contentar a la sociedad. Exacto, también. pan y circo. No, Bueno. hace altura de juego, siglo XXI. Pero, Es sí, que ¿cuál- Eso nunca va a cuál- cambiar. Eso nunca va a cambiar. La oposición tampoco es hecho nada. nada, O no ha sea, hecho nada. la oposición. ¿Qué oposición? La oposición es ninguno. O sea, ahora Pero que mismo la oposición nosotros... votó por ese código entero, excepto tres legisladores en la Cámara de Diputados. Hay que ver en el Senado. En la Cámara de Diputados solamente 3 Es legisladores. que yo en lo votaron personal por- entiendo que el código está bien. Dentro de o sea, sacando las causales, que en principio era lo que tenía paralizado la entrada en vigencia o Código que se Penal. promulgara el Código Penal, lo dejaron a un lado y todo el mundo estuvo de acuerdo. Y de buenas a primeras, Yo ya creo- no quiero. Cuando discutimos aquí el tema del código, yo siempre me puse a lo que amordazaba. Ahora, ya se promulgó el código. Yo no veo mordaza. Totalmente, ya se promulgó el código. Sí, ya se promulgó. Aplíquenlo, porque ¿sabes qué pasa? Que lo que amordaza, tenemos un TC ahí y también tenemos jueces que pueden combatir eso. Claro. O la presión mediática o la presión social luego promueve una modificación a esa ley. Pero ese código tiene que pasar. Tiene que entrar Sí en o sí, vigencia, ¿eh? sí o sí. Porque lo que tenemos Y sin actualmente es modificaciones en el justo. Congreso. Sí, claro. Y se modificarlo en el Congreso. Así Bueno, como si lo hacen dentro de la No, vacatio es legis, mi opinión, es mi opinión. está bien, pero digo, si lo hacen dentro de la vacatio legis y entra en vigencia en Es muy agosto, rápido. eso es lo que Es muy- es lo entonces que van, creo, sí, van, correcto, a, van a es lo que creo. empezar a querer modificar A- algo que a va a fes- salir sí, mal a y festinar luego... modificaciones. Lo que pasa es que, es que Obviamente. nosotros los comunicadores, los que queremos, y no estoy de acuerdo con eso, lo que queremos es que se modifique el artículo 209, 210, perdón, 211 y 212 del Código Penal. La ley mordaza, como le llaman ellos, que yo no veo ley mordaza. Yo lo que no estoy de acuerdo es que a una gente le digan ladrón sin tener pruebas en el aire. Pero eso está actualmente, César. Lo que pasa es que profundizan demasiado la pena cuando en América Latina, en el mundo entero, se está despenalizando eso. Porque actualmente está eso. Yo no te puedo decir ladrón aquí, bajo ningún Bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Y las penas son más o menos fuertes, ¿eh? Lo que pasa es que no solamente es eso, es que se extiende también el ámbito de lo que tú puedes o no decir. Y esa parte sí puede generar un conflicto con la libertad de prensa. Ahora, de nuevo, ya está Pero eso para ahí. eso está la TC. Ya el está TC. eso ahí. Ya se promulgó. Entra en vigencia y lo arreglamos. La carga se arregla en el camino. Y tú dirás, bueno, pero es un tema constitucional, no la carga en el camino. Está bien, pero que tuvimos tiempo para todo eso y no se hizo. Y de buenas a primeras, flash. Y de Y buenas ahí, a es que, primeras, y ahí es que yo digo que debe haber manos detrás de todo esto. Bueno, en breve con ustedes regresamos. tan rápido.
Gracias por seguir en sintonía con su programa Movimiento 360, las verdades de todos los ángulos. Seguridad ciudadana. Un muerto de manos de la Policía Nacional en el sector de Herrera. Eso ha conmocionado a toda la sociedad. A tal punto de que yo entiendo que parte de los cacerolazos, Jorge y Melissa, vienen también producto de ese acontecimiento, que al final del día no es un acontecimiento individualizado. Hay violencia de género, hay feminicidios, hay asesinatos, pero ahora un policía le dio la gana de matar a un muchacho. Sin ton ni son. Porque quiso, porque podía, porque pudo. Entonces, el régimen de consecuencia es que va preso. Tengo entendido que le conocieron medidas de coerción y lo van a llevar, según establece la ley, a... ¿Cómo se llama el lugar donde van los policías a cumplir su reclusión? La verdad no lo tengo claro. Bueno, a ese lugar. Bueno, a ese lugar. Que al final del día es un Yakhtar Village. Es un Yakhtar Village. Operaciones especiales. Operaciones especiales, nos dice Gracias. uno de nuestros productores específicos de aquí del programa. ¿Qué opinión, qué lectura le dan ustedes a esto relativo a esta seguridad? Se ha invertido un dineral en la reforma policial. Sin embargo, una persona daña el sistema, daña lo que se haya hecho, o podemos verlo como un caso esporádico. Melissa. No creo que una persona sea referente para indicar que hay un quiebre del sistema, de la institucionalidad, del progreso en esa reforma que se ha estado tratando de implementar. Ahora bien, todo va a partir de cuál es la realidad y qué es lo que presenta, por ejemplo, la Policía Nacional, indicando en la reducción de la baja de homicidios, de los atracos, y cuál es la percepción real de la ciudadanía en cuanto a la seguridad. Entonces, si bien es cierto, por decirlo así, que puede que hayan disminuido los homicidios, tenemos una situación reciente donde quien tiene la obligación de cuidar, de proteger al ciudadano, lo lastima. Pero eso pasa en todos los países. En Estados Unidos vive pasando también. Totalmente. Esto no quiere decir que esté bien o que esté mal. Totalmente, pero pasa. Nosotros no podemos tomar de referente otros países para justificar un hecho que en lo absoluto ni es correcto, ni es humano. Bueno, que nadie lo está justificando. De hecho, hay protestas por eso. Y el mismo presidente se pronunció y llamó animal a quien perpetró el hecho. La ministra también hizo lo mismo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? O sea, ¿Nosotros quiénes somos? A nivel institucional, ¿qué se está haciendo a nivel de Estado para mejorar esa situación? Nada. Volvemos a lo mismo, no hay Si han bajado los niveles de homicidio, quiere decir que se está haciendo algo. Entonces, porque este animal... ¿Por qué ha bajado? ¿Respecto a cuándo? Pues, ¿Respecto a cuándo? Bueno. Me voy más lejos. Respecto al Imperio Romano. O sea, respecto al pasado gobierno. Ese es el tema, César. Es que me permito diferir un poco de ustedes. Sí, esa persona... Siempre pasa, ¿eh? Sí. Que ya no te sientas mal. Esa persona sí es sintomático que una persona mate porque quiere a un civil desarmado. Tenemos 6 años en una reforma policial. Se le ha invertido no menos de 6 millardos de pesos a esa reforma policial y no ha habido un solo avance. ¿Se ha bajado la criminalidad respecto a cuándo? Porque dicen que sí, según las estadísticas. En el pasado gobierno teníamos mejores indicadores. Entonces, ¿respecto a qué? A cuando subieron ellos. Eso no es bajar criminalidad. Eso llevarlo a su nivel. Eso llevarlo a su nivel. Entonces, no se ha avanzado un ápice en cuanto a criminalidad. Yo lo que creo es que tildar, ahí el presidente intentó zafarse del tema, y me parece incluso bien que lo intentara hacer, pero tildar de bestia, de animal, a esta persona no soluciona el problema. No es la primera vez que está pasando eso, que se capta en cámara. Lo que pasa es que las otras veces son a delincuentes, que tampoco lo justifica, pero la población se queda un poco tranquila. Ahora, cuando tú matas a un menor de edad, a un menor no, pero era un muchacho, solamente porque te fue a reclamar, y sin ton ni son le das un tiro en el pecho, quemas ropa y lo matas al instante, solo porque sí. En primer lugar, la detención de la persona que tenía el motor ya de por sí era ilegal. Eso es lo primero. Y luego entonces, la muerte del muchacho, ya eso fue la etapa
del pomo, ¿verdad? Esta reforma policial, lo único que ha hecho es drenar al Estado en dinero y cambiar los uniformes. La policía sigue siendo la misma policía que no ha cambiado desde los 12 años de Balaguer. ¿Hemos mejorado? Sí, pero también tenemos 60 años de diferencia en la República Dominicana. El país también ha mejorado. La misma policía que ha hecho abusos durante toda su construcción como institución. Yo creo que ya ahora mismo la policía sabe con quién abusa, o contra quién abusa. Es que siempre ha sido así, César, porque la policía nunca ha matado a un rico. Es que siempre ha sido así. Ese es el problema. Entonces, ¿contra quién abusa? Es contra la gente más vulnerable. Sigue siendo igual, ¿eh? Lo mismo. O sea que tú justificas los cacerolazos. Sí, claro, por Yo supuesto creo que lo eso es justifico. democracia, eso es Claro. parte de la Sí, sí, democracia, claro. de alzar La la protesta voz. es importante, como dice Melissa. Totalmente. Es importante, por supuesto que Bueno, sí. y está en la Constitución. Y está en la Constitución. Claro. Lo que no puede ser violenta. Pero siempre que sea pacífica, por supuesto que sí, claro. Es más, pocas protestas hay en República Dominicana, no por este momento, ¿eh? Eso lo comentaba Melissa fuera de cámara. No por este momento, ¿eh? Francia vive en protesta. Pues totalmente. ¿Y qué hace el gobierno? Sigue trabajando para adelante. Normal, claro. Y La escuchan algunas, otras no la escuchan, pero la gente se empodera y expresa lo que siente. Claro. En la República Dominicana eso se ha acabado, ¿eh? Ni con el PLD, ni ahora hay protestas. Con el PLD hubo un sector de la prensa que protestaba. Y Oye, que- ahora mismo todo el mundo está protestando. pero en Y este protesta momento- por cualquier cosa. No, por cualquier cosa no. No, Se está exactamente. protestando porque hay un nivel de hartancia, de cansancio, de drenaje, o sea, en todos los sentidos, que ya lo que... No me mire así. No. Porque No, es porque una veo como que realidad. viniste a desahogarte. ¿Qué te pasó esta mañana? La verdad, la verdad que sí, porque aquí todos estamos trabajando, todos queremos que las cosas mejoren. Creo, no recuerdo con cuál era que estaba hablando, de que en países desarrollados, en países nórdicos, por ejemplo, a ti te cobran unos impuestos de un 45, de un 50, de un 60% de tu salario. Bueno, ahora que Sin nosotros, embargo, eso es muy fino, ¿eh? Ah, No, pero allá también matan gente. Vamos por parte, hablamos de la matanza ahorita, pero en esos casos, esa persona que salen todos los días a trabajar, esa retención de impuestos que se le hace, se traduce en mejor calidad de vida. Aquí es todo lo contrario. O sea, aquí ahora mismo hay un problema con los médicos, la ARS, las clínicas privadas, de que si van a tomar el seguro, si no, porque entonces la ARS no pagan como deberían pagar a los médicos. O sea, en Estuvimos a todos los punto de echar sentidos. gasolina en En efectivo de nuevo. efectivo, tú sabes. Todavía no se ha resuelto eso. Es que estamos Pero sacando todavía, yo todo. eché Todavía no se gasolina y usé resuelve. la tarjeta. Gracias a Dios, tú te imaginas que hubiesen dicho, no señora, es en efectivo, para más acá. O sea, Deja eso el es carro, una locura. Eso es una locura, es por todos los lados. Entonces tiene que llegar un momento de conciencia donde si estamos aprovechando ahora la presión de la sociedad para tratar de hacer un cambio, por lo menos bajarle un poco esa agua hirviendo, entonces vamos a buscar soluciones reales, como decía Jorge, vamos a buscar un plan donde de aquí a 6 meses, 12 meses o lo que queda de gobierno se puedan ir implementando los pasos correspondientes para que exista un cambio positivo para nosotros los ciudadanos Ahora, una en pregunta todos a los ustedes dos. sentidos. ¿Ustedes piensan o creen que el presidente debería remenear la mata? Lo dijimos en uno de los primeros programas. Pues sí, Yo por ese creo tiempo. que Ya pasa que sí. estamos en julio ahora y ha sido peor el tema. Sí. Definitivamente hay que buscar gente Que den la cara, ¿verdad? Utiliza la palabra que vas a hacer, capaz. más competente, Sí, sí, seguro. más preparadas. Que no gente tengan miedo. que tengan, Que no no, tengan y miedo. que de verdad exista un equipo que se siente, que analice, que escucha al pueblo, que diga, bueno, señores, miren, está pasando esto, vamos a ver cómo lo enfocamos, vamos a hablar con la sociedad. O sea, no sé. Y como tú decías al inicio, que quizás el presidente está un poquito alejado. Mira, señor presidente, está pasando esto. Sí, porque es que no luce nada que aglutine ese equipo en este momento. Es que, Jorge, es que yo entiendo también que tienen miedo. Y por eso es que pienso que hay que remediar la ¿Quién mata. tiene miedo? Algunos funcionarios. Sí, Algunos funcionarios definitivamente. tienen miedo. Definitivamente. ¿Sabes por qué tienen miedo? Porque cualquier pseudo comunicador sale y le hace un escándalo.
Y eso se convierte en un, Y cir- en cogen un la cir- presión, se pero con convierte una en un facilidad círculo pasmosa. vicioso. Entonces, A nadie le gusta que le digan ladrón en un programa de televisión. pero por Está ejemplo, bien, pero ahí es César, pero hay mecanismos para defenderse. ¿Eh? Ok, exactamente. y te vas a defender de 700, porque son O 700. ignorarlo, porque mientras tanto, si a mí no me dicen, mira aquí su prueba de que usted es un ladrón, entonces yo sigo trabajando Lo normal. que pasa es que se hacen eco todo el mundo. Y hay una máxima que dice que una verdad nomás con conjunto de percepciones. Tú de Pero una el que manera u otra alegue un tienes que hecho, el que defenderte. alegue un hecho debe probarlo. 1315, muy Ya, bien. entonces Sí, si tú pero a mí me estás hay que pensar en acusando, lo siguiente, no a todos se le dicen ladrón, ¿eh? Hay un tema de percepción Ah, también, ¿eh? hay- Para que estemos sí, claros, no, ¿eh? Jorge, No a no, todos se dice no, ladrón, César, no, se le dice mucha gente sin necesidad. Sí, está bien, Se pero le no a dice a mucha todos. gente sin necesidad. Pero- A mucha gente sin necesidad. Yo estoy de acuerdo que poner un coto a esto. Totalmente de acuerdo. Bien. Lo que digo es Y que... utiliza la palabra ladrón, no es ladrón que le dicen, ¿eh? No, yo sé, Sí, le dicen lo sí. que Ok. sea. Barriga cualquier verde. cosa. Ajá. Yo lo que digo es que yo estoy consciente de que hay que poner un coto a esto. Bien. Ahora, como dice también Melissa, tú te pusieron ahí en un puesto, tú aceptaste el cargo público, Tira para adelante. tú tienes que aguantar el escrutinio público también, ¿eh? Pero es parte del cargo. Claro, por supuesto, ese es el tema. Es que no solamente se ofenden porque tú digas ladrón, es que se ofenden por cualquier cosa y reculan por cualquier cosa. Ese es el problema, que tienen una piel tan sensible los funcionarios actuales que por cualquier cosa ya viven ofendidos. ¿Por qué? Pero, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por No, qué? ¿por qué? Lo vamos a, lo vamos a ver después del corte. No te des emoción. Muchísimas gracias por la paciencia y estar en sus casas viéndonos a nosotros. Miren, la idea no es tomar un gobierno y desbaratarlo. Este programa no se caracteriza por eso. Tenemos desde enero, y ustedes nos han visto, analizando punto por punto los temas de la sociedad. Sin embargo, la población dominicana ya ha llegado, como dijo Melissa, a un punto, no voy a decir de quiebre, y quizás todavía no de hartazgo. Hartazgo puede ser quizás lo que pasó quizás en Un el Reino, sector. pero hay un sector grande de la población que está viendo con muchísima preocupación lo que sucede en el país y la falta de un plan, un liderazgo, voy a repetir la palabra, desde el gobierno que permita a la población dormir un poco más tranquila y poder llegar a fin de mes. César, Melissa, traigo un tema a la mesa. Tan serio así. ¿Eh? Tan serio así. Así tan serio. Ok. ¿El gobierno es ineficiente? No, para nada. Hay funcionarios ineficientes. Es mi humilde No, opinión. te pregunto, Hay funcionarios ineficientes. Y por eso tocamos en el segmento anterior de que se debe remediar la mata. Pero el presidente mantiene, asumo que producto de todo esto, la percepción ha bajado sus niveles de popularidad, pero se mantiene muy por encima de lo que es el partido de gobierno. Y mantengo la posición. Hay funcionarios ineficientes, pero la intención del presidente es terminar de muy buena manera
el año y 8 meses que le queda de Y gobierno. yo le abono a eso. Miren, yo soy un crítico enorme de la situación económica que está pasando, ustedes lo saben, ¿eh? Pero también debo entender que todo gobierno tiene una aprensión de deslizar el dólar. Y lo que está pasando actualmente tiene que ver con el hecho de que el gobierno no quiere que se le vaya de las manos el dólar, que empezó muy, muy ágil, muy, muy violento, o volátil más bien la Ujú. palabra, a principio de año, y para evitar eso hubo que bajarlo. Bien, hay un sector económico que está enfocado en eso, yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, Pero le afecta a otro pero sector. no, y lo entiendo. Lo que no se ve es que haya ningún otro sector gubernamental que esté apoyando eso para que se genere un crecimiento desde esos sectores que compensen lo que está pasando aquí. No voy a poner ejemplos, pero la economía no solamente es el ministro de Hacienda, eso es evidente. Obvio. Hay más ministros que inciden en lo que hacen para que pueda repuntar la economía. Nada. Pero el problema no es solamente el tema económico. La pregunta, tú haces una pregunta muy amplia, Ujú. donde menciona que si el Adrede. gobierno es ineficiente. Adrede. Obvio, que es adrede, obvio. Esa es tu forma de... Ya te conocemos provocar, de Sí, provocar. ya conocemos la mecánica. Y el gobierno no solamente se puede valorar si es ineficiente o no desde el punto de vista económico. Reiteramos, tenemos que hacer lazos por temas sociales, por temas policiales, por Claro, temas claro. medioambientales. El tema medioambiental, para mí, y no quiero cambiar drásticamente el tema medioambiental es un problema, pero es un problema no para la sociedad. O sea, eso es algo que está afectando inclusive a la inversión extranjera. Totalmente. ¿Me explico? O sea, hay inversión extranjera que quiere, valga la redundancia, invertir en el tema medioambiental o en otros temas, y porque a un sector fáctico, y lo voy a decir claramente, fáctico, un poder fáctico en la República Dominicana no quiere que entre, pues simplemente coge un grupo y llama a protestas. Pero Por eso César, que yo menciono que las protestas no necesariamente son, Jorge, los pueblos no se organizan, ¿eh? Los pueblos no se organizan. pero también hay espontaneidad, estoy a un punto, es verdad. Pero también hay espontaneidad cuando viene un tema, cuando ya se copa la paciencia de la gente. ¿Eso es una También es. pregunta o No, estoy una diciendo, afirmación? sí, cuando ya se copa la paciencia de la gente, ya genera espontaneidad. Y si bien es cierto que puede ser inducido, ya lo que sigue posiblemente no lo sea. Y es lo peligroso del tema. Cuando Ah, ya, claro, cuando ya no lo puede claro, controlar. por supuesto. Cuando ya ese poder fáctico no puede Ahora, controlarlo. somos todos abogados aquí. Y a todos nosotros nos llegan clientes de fuera. Claro. Lo primero que hacen cuando nos piden una consulta para invertir aquí es verificar las leyes aquí. Claro. Tenemos una reforma laboral que no acaba de arrancar. Tenemos un conflicto con la ley de residuos sólidos. Sí. Tenemos un conflicto con la ley de reforma fiscal que se ha introducido, todavía no hay un reglamento. El plan anticrisis. El plan bueno, bien, como tú quieras, ese eufemismo. Ofrecimiento. Y la DGI no tiene tampoco una idea clara de cómo lo va a recaudar. Tenemos un código penal que está en un limbo no jurídico, porque hay una paquete de leyes que tiene que terminar, pero un limbo político terrible. Tenemos un problema social con Tenemos un eso. problema social, legislativo, socioeconómico, que eso tiene que ahuyentar necesariamente cualquier inversión extranjera. Cualquiera. Por vía de consecuencia, ¿estás de acuerdo conmigo en que la inversión extranjera está en peligro? Claro. Claro. Que eso es Ha mermado, de hecho. que eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso de todo esto. ¿De dónde va a salir el dinero? Melissa. Te veo meditando ahí, Sí, pensativa. la veo preocupada. Lejos. Me parece que el tema de la inversión extranjera sí es importante, el tema de medioambiental, porque ciertamente la economía dominicana se mueve mucho por esa inversión extranjera, por el turismo también. Pero cuando nosotros tenemos una situación, una crisis, o no sé si sería una crisis en el momento donde estamos ahora por todo lo que tú mencionaste anteriormente, y tal cual viene una empresa y dice, yo quiero invertir en República Dominicana, ¿qué es lo que ustedes tienen? Ah, bueno, mira, nosotros tenemos esto. Se lo piensa. Yo, Suspiro, Melissa. Si tú fueras... no, definitivamente, porque eso es lo que estaba pensando. Hay veces que cuando las inversiones extranjeras son importantes,
el mismo gobierno, ya sea a nivel congresual o por contratos muy especiales, da otro tipo de facilidades. Entonces, ahí hay que distinguir la inversión extranjera cuando es una inversión importante para el país que puede hacer una diferencia y la del día a día de clientes nuestros que pueden venir porque quieran poner una planta, porque ¿Tú quieran... invertirías en la República Dominicana actualmente? Ahora mismo, Hoy. no, Jorge. Sí, yo lo haría. no. Yo lo haría. Lo haría porque la República Dominicana todavía tiene, y ese es ahí que voy con el tema de la transmisión del gobierno del mensaje. Aquí tenemos todavía una estabilidad macroeconómica envidiable. De verdad Pero lo digo, ¿eh? sí, pero todas estas situaciones, todas estas nuevas leyes han puesto Pueden esa ver, claro, por situación supuesto, porque te un ponen poquito, ascuas. Sí, te ponen claro, ascuas. Ahora, claro. lo que te digo es que, Yo como todo el país. no, perdón, no, digo que primero habría que esperar un poquito. Yo no lo hiciera quizás ahora mismo, hoy mismo, como está la situación. Quizás esperar unos meses a ver qué sucede con todos estos cambios que Y se ese prevén que pensamiento pueden es muy pasar. lógico con lo que está pasando, porque lo que mencionaba, o sea, Hay mucha tenemos inseguridad Bello, que- jurídica que- incertidumbre Y tenemos, actualmente. y tenemos clientes que nos han dicho, Sí, vamos a parar, claro. párenme. Claro, Tenemos ha sido una así. incertidumbre legislativa, operativa, ejecutiva, pasmosa, definitivamente. Institucional, claro, todo. Y cualquier inversionista extranjero te va a decir lo mismo. Bueno, yo voy a esperar. Ahora, sinceramente, yo digo a ustedes, sí, yo invertiría en República Dominicana todavía, porque de nuevo tenemos una estabilidad macroeconómica y eso es lo que le hace falta al gobierno transmitir, que es envidiable en la región. Si ustedes ven Ecuador, Colombia en este momento también tiene una gran incertidumbre. Chile, la misma Argentina, Centroamérica, todavía nosotros no estamos en ese nivel. Por supuesto, la población llana que nos está viendo no piensa igual. O sea, hay inflación, hay una incertidumbre, hay aumento del costo de la Ahí que le vida. da la galleta al gobierno. O sea, No, él, no. él arranca que va a No, invertir. pero y después fíjate No, que pero claro, dice porque es que invertiría yo sé, y claro, o sea, tiene hay un una tema razón. la inversión sí debería llegar y el inversionista lo que va a ver es estabilidad macroeconómica. Eso se diferencia al pueblo llano. Y el pueblo llano Ya, exacto. está sufriendo fuertemente todos los embates de esta mala administración. Por eso lo cacerolazo. Por eso los cacerolazos. Por vía de consecuencia, los cacerolazos son políticos, no sociales. No, César, no. Yo lo no veo- yo lo veo. necesariamente. No, Bueno, César, tampoco no. necesariamente tiene que ser sociales. O Ahora sea, te pregunto hay, a ti, hay un, ¿tú hay un estás poco de todo. contento? tú ¿Eh? estás contento con la situación económica del país en este momento? No, en general, no te estoy preguntando a ti a título personal, o Te sea, voy a eximir como de la eso. percepción ciudadana, hermano. Hay una percepción negativa, obviamente, hay cacerolazos, hay un sinnúmero de protestas, pero también las protestas para mí, en lo personal, tienen algo de inducción. Puede ser, Que se pero den las eso no condiciones para que se invalida. den. Sí, sí, que se den las condiciones para que se den. Sí, pero le están dando un empujoncito, ¿eh? Sí, pero hoy voy. ¿Están las condiciones dadas? Ah, hay Sí. condiciones, pero no en Ese- no en ese todos es los el- sectores. Sí, sí, ¿En sí, cuál claro que No en sí. todos los no? sectores, no Claro en todos que los sí, César, por sectores. supuesto que sí, viejo. por ¿En cuál supuesto. no? Por ejemplo, no es posible que un inversionista quiera, mira lo que pasa en San Juan. En San Juan dan una licencia de explotación, Ujú, de exploración, perdón, ujú. para ver si encuentran oro, no recuerdo cómo se llama la zona. Encuentran que sí se puede explorar, comienzan a solicitar, y por solicitar la licencia de explotación, hacen una protesta. Sí, César, pero es verdad ahí. Y creo que debió ser Y van 200 firme. millones, y creo que iban 200 Sí, millones de dólares de... estamos de acuerdo, y es un pero gasto, hay no es un una punto inversión. importante, ¿eh? Si bien es cierto que pudo haber sido inducido eso, el gobierno tampoco explicó cómo eso iba a proteger el medio ambiente. Ahí voy. Ese es el tema. Sí, No, se- nunca estuve en desacuerdo contigo con el tema de la comunicación, ¿eh? Nunca Mira, nunca es estaba. importante algo. Cuando se va a hacer una inversión, las empresas que vienen aquí a República Dominicana a hacer inversiones, es importante que en la comunidad donde se va a desarrollar el proyecto se puedan sentar y educar y comunicar. Porque- Parte de obtener, escúchame que te interrumpa, la Ajá. licencia Ujú. medioambiental es hacer vistas públicas en la comunidad. Una cosa es vistas públicas, pero otra cosa es
educación de lo que se va a sí, hacer. hombre, claro, por Que son dos supuesto. cosas diferentes. Cuando la gente entiende que el proyecto que tú vas a presentar, que vas a desarrollar, sí tiene una connotación medioambiental en el sentido de que, bueno, tú puedes ver que hay 3 máquinas y puede crear un impacto negativo. Sin embargo, se están creando empleos, esa empresa va a desarrollar la zona, va a haber mayor seguridad, va a Que el haber, impacto sí, sea una mínimo protección, también. exacto, que el impacto es un impacto controlado y por eso se autoriza por las instituciones correspondientes. Ya es diferente. Pero creo que se adolece mucho en ese momento de que no hay educación. Una cosa es vistas públicas. Esto se va a hacer, se pretende hacer tal cosa, pero otra cosa es, miren comunidades. Ese es un tema que yo creo que vamos a tener que tratar en otro programa, Bueno, porque la verdad es que es sumamente interesante y amplio. Yo manejo un poco el tema, el área, y podemos dedicar lo que sea un segmento del próximo programa de eso. Jorge, Bueno, señores, para nosotros ha sido un gran placer, enorme placer, poder tener el privilegio de llegar a sus casas y que ustedes nos reciban tan amablemente como lo hacen cada sábado. De otra parte, gracias de nuevo y los esperamos el próximo sábado con un nuevo programa, interesantísimo programa hecho para ustedes. Hasta luego.